Bueno, entendido. te veo más joven, de lo que me imaginaba, ¿eh? ¿Sí? Sí. Qué va. Intentamos cuidarnos un poco, Pablo. No, te Pero veo, bien, te te veo veo, bien. te veo bien, te veo bien. ¿Sí? Creía que eras más Pues nada. anciano. Sí, 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 no. Oye, vamos a felicitarnos primero, que hoy es tu santo, Pablo, y el mío, ¿eh? Ah, es verdad, es verdad. Ah, sí, Oye, es verdad, Pedro y San Pablo. No lo sigo mucho yo eso, pero bueno, sí, sí. bueno, pero Es bueno, verdad, es verdad. hay que felicitarlo. A ver, escucha una cosa. Espera, que coloco una cosa. Sí. Esto está grabando, vale, ok. Vale. Al final lo hemos puesto en el portátil, ¿sabes? Ah, al final entonces, lo ha dejado. Sí, al final, una vez que hemos cogido, he metido el WhatsApp al ordenador cargado y no se ha dejado. Vale, vale, ¿Sabes? perfecto. Eh, Mañana se puede ir al Lichanti, pero ya todo el mundo me lo voy a mandar de arroz y vieja. Te digo que si se apaña con que decir luego y ya está. No me preocupes. mira, tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, hasta y media tenemos que desconectar y hacemos luego la segunda. ¿Te parece? Vale. Sí, Pablo, por mí sí, yo estoy a tu disposición. Bueno, tú me dirás cuando lo tengas bien. Te has colocado Bueno, ahí todos los trofeitos, los tienes colocados. bueno, estoy aquí en el despacho mío, mira, te hago una visión, ¿vale? Aquí tengo todos los trofeos, ¿vale? No Ahí te caben abajo, más, no te caben más. no, ya, y los últimos, mira, Pablo, la ilusión que ya que me hacen, los tengo sin abrir. Ah, sin ¿Vale? abrir. Sin abrir ni nada, Pablo, ya llega un momento que dices, bueno, ahí están. No, Bueno. yo, es que no me deja, no tengo tanto espacio como tú. No puede ser, no puede ser. Y mira dónde estoy, que mira dónde tengo las palomas. ¿Lo ves, Ah, Pablo? sí, que lo tienes al lado todo, jolín. Claro, lo tengo aquí al lado todo, Pablo. Es decir, que tengo aquí las palomas, aquí tengo los reproductores este año. Bueno, ya llevo 2 años criando aquí hasta que me haga un paloma. No me gusta la forma esta de criar las palomas en cautividad. Quiero Vale. buscar algo que esté las palomas más abiertas. Bueno, Pablo, vamos. Empezamos. Bueno, el objetivo del vídeo, como bien te dije, era un poquito buscar la experiencia de alguien que ha tocado las dos caras, una poco. Que cerro la puerta del despacho. Te va la Sí. puerta, vale, nada, tranquilo. Que el objetivo del vídeo es un poco buscar, bueno, ahora te preguntaré, haremos un viaje sobre toda tu vida. Tú has pasado toda tu vida con los buches de pica, como les llamo yo, en la colombicultura, y ahora has tocado de primera mano un año con palomas mensajeras. Entonces, la idea de este vídeo es que la gente, el colombicultor, conozca a través de ti un poquito esa experiencia. Pero yo quiero saber primero, tu historia con los buches de pica. Yo le llamo buches de pica, ¿cómo les llamáis vosotros? Palomo deportivo. Palomo deportivo. Vale, pues por otro lado, a lo mejor es más peyorativo, ¿no? Lo de buche de pica. Pues bueno, en argot de la colombofilia todos habléis de buche, pero bueno, el buche creo que es algo más genérico que abarca más palomas. Palomo deportivo. Vale, ok. Pues deportivo. tu historia, cuéntanos un poquito cómo empieza tu historia con el palomo deportivo. ¿Cuándo y cómo te enamoras? ¿Cómo empieza esa historia? Pablo, el palomo deportivo, yo ya tengo una foto por ahí, bueno, las tengo en las redes sociales, que yo tengo 15 días y ya tengo el palomo encima, es decir, que en mi casa siempre ha habido palomo. Pablo, ya mi padre, pues no tenía, antiguamente no se practicaba la afición tal como hoy, pero bueno, en casa siempre habían palomos. Yo me acuerdo los fines de semana desde que era pequeñito, pues ya me acuerdo yo de ir a las sueltas con mi padre, de llegar el momento de cuando terminaba la muda, de pintar los palomos con la fuchina aquella que había y el algodonico que hacíamos con el palico para pintar los palomos como se pintaban antiguamente. Es decir, que eso es toda la vida, Pablo, toda la vida. Eso viene de familia, en realidad. O sea, es lo que tú has mamado. Claro, lo que he mamado, Pablo, desde pequeñito. Vale. ¿Cuál es la diferencia principal que has encontrado en criar buches, digamos, palomo deportivo y paloma mensajera? En criar. Sí, lo que es la cría, lo que es el deporte en sí mismo. Es decir, el objeto de todo es... Yo lo que más valoro, es decir, creo que es un valor que va en alza conforme nos vamos haciendo mayores, el tiempo. El tiempo. El tiempo, ¿no? Tiempo. Entonces, con los palomos deportivos, al final ellos me marcaban mi tiempo. Y con los mensajeros, con la colombofilia, ellos se adaptan a mi tiempo. Es decir, ellos se adaptan al tiempo que yo tengo para practicar ese deporte, ¿sabes? Y en el otro no, en el otro ya vas encasillado. Sabes que esta tarde tienes pruebas, sabes que mañana, si todo bien, volverás a casa bien para la tarde y si no tienes que irte a recoger los palomos, mañana ya estás programado a otro lado, es decir, que te metes en una agenda que con el paso del tiempo cada vez se te va haciendo
la carga se te hace mayor. Esa agenda ha ido transformándose en el tiempo, es decir, esa agenda era más light y ahora ya es una locura. Esa agenda era más light cuando éramos, digamos, Más sí, jovencito. pero que ya llega un momento en que tú vas sacando más palomos, te vas exigiendo más, la competición ya ahora mismo, antes me acuerdo de hacer 2 sueltas a la semana, hacías un martes, un sábado, el resto de la semana no tenías esa competición y hoy en día ya la competición ha llegado a un extremo que todos los días tienes competición. Si quieres estar, Pablo, si quieres competir con un equipo de 20 o 25 palomos para llegar a un nacional o a un provincial, a lo que realmente te gusta, porque si no, ¿para qué los tienes? Pues te exige hacer grupos de 4 o 5 palomos y son 2 sueltas a la semana cada campeonato. Si haces 3 campeonatos, martes, sábado, miércoles, domingo y lunes. Es decir, que te queda un día a la semana porque es impar, Pablo. Fíjate en una cosa, en la colombofilia en ese aspecto ha cambiado, porque antes también era un poco exigente los días de concurso. ¿Por qué? Porque no había un comprobador electrónico, con lo cual tú tenías que estar, si el gran fondo duraba 4 días, tú tenías que estar 4 días sin salir de casa. Entiéndeme, podía llegar la paloma en cualquier momento, ahora o no. Tenías que ir a hacer el tope a un club, que era coordinar todos los relojes, pues cada día la gente se veía y demás. Y en cambio ahora tú sabes que con el live y toda esta historia... Pasa la tarjetita y desde casa lo haces todo. No tienes que hacer nada. Correcto. Vale. Bueno, otra cosa, antes de situarte y presentarte bien, tú has estado parte de tu vida, gran parte de tu vida en el mundo de los palomos deportivos, te ha ido muy bien, has conseguido casi todo, o sea, has triunfado, podemos decir que has triunfado, los trofeos de detrás lo atestiguan, eres conocido en ese sentido. Es increíble que un tipo como tú, que representa un poquito esa colombofilia, colombicultura, se pase a la colombofilia, se harte, se canse. Sí. Es el tiempo simplemente, el estrés. Pablo, es un cúmulo de circunstancias, Pablo. Es decir, yo ya estaba, es decir, a mí lo que me gusta es la cría del palomo, ¿sabes? La cría, es decir, la selección de las parejas, el día a día de ser el pichón, porque para mí es una serie de eslabones y todo eso, a mí me gustan los eslabones iniciales, ¿no? Y el tema de competición, yo poco a poco he perdido la ilusión, me he desanimado porque es tal el nivel de estrés. Si ganas, estás obligado a ganar. Si no ganas, ¿por qué no ganas? Y llega a un cúmulo de circunstancias que al final no disfrutas, Pablo. Pero eso también, piensa una cosa, ahora tú piensas que estás enamorado, ¿vale? La colombofilia, estás en la fase amor, ¿vale? Sí, es la fase Pablo, amor. la diferencia es que ahora todo está bajo mi control, es decir, yo soy el responsable y en lo otro tú no eres el responsable. Yo este año mismo he ido a ver una prueba 2 al regional aquí y hasta tal punto que te quitan un palomo en plena suelta, es decir, te piden rescate por la noche, Pablo. Fíjate al extremo que hemos llegado con mi cultura, ¿sabes o no? Bueno, sabes que eso en colombofilia existe, no aquí, pero por ejemplo en sitios como Cuba, el vídeo de Taiwán, que te secuestran palomas y te llaman por teléfono. Que decir, esto es del mundo, el ser humano. En España no ocurre. Pero en el deporte nuestro, porque digo nuestro, porque yo, a pesar de que no lo practico, yo siempre eso lo llevo interno, Pablo. Yo eso no se va, no me lo voy a poder quitar nunca, aunque no lo practique. Pero el deporte nuestro cada vez el ambiente que se está creando hoy en día deja mucho de desear, Pablo. Antes hacíamos las competiciones hace 20 años, había una serie de, no es que ahora lo que haya no sea, pero antes había una serie de señores que eran a nivel económico, eran una referencia, emprendedores, tal. Y hoy en día en el tema de la colombicultura hay un cajón desastre metido, Pablo, ¿sabes? Que al final, no sé, creo que se podría ahí un poquito eso. Se podría mejorar ya, pero bueno, lo entiendo. ¿Te arrepientes? ¿De qué? De haberte pasado a la colombofilia. 20 años antes lo hubiera hecho. Lo hubieras hecho antes. Otra pregunta, me las tengo aquí apuntadas. ¿Cómo describirías un poquito el proceso de adaptación? Es decir, tú eres un tipo que se ha pasado toda la vida... Son palomas, ¿vale? Son palomas. Sí. Son diferentes, tienen sus diferencias, la competición es distinta. ¿Cómo lo describirías? Es decir, más allá del tiempo. En el dinero no sé si cuesta lo mismo, si es más caro la colombicultura que la colombofilia, no lo sé, lo desconozco. Pero, ¿cómo describirías tu adaptación? Es decir, ostras, esto es distinto. Ostras, tienen que volar 1 hora y media. Esas diferencias. Pablo, yo ahí... No, yo ahí no he tenido ningún trauma ni nada, es decir, me he adaptado perfectamente, Pablo, ¿sabes?
antes de dar el cambio, es la verdad que he leído, con la ayuda de tus vídeos, he tenido la suerte de contactar contigo, sabes que he estado un par de años ahí antes de dar el paso definitivo y he ido asimilando conceptos y cosas y al final el cambio ha sido un cambio totalmente natural, Pablo, es decir, no me ha costado nada. Pero ¿qué te hace, a ti qué te hace? O sea, tú estás en el mundo del palomo deportivo, me cuesta lo del palomo deportivo. ¿Qué hace de repente que es un vídeo o un amigo? ¿Qué es lo que de repente te hace un clic? Pues parte de la culpa tienes tú, Pablo. ¿Pero es un vídeo que ves mío? ¿Es un vídeo? Es un vídeo, te veo en YouTube, no sé dónde fue, entro porque tengo una inquietud de cuidar mis palomas al máximo, tú eres una persona que en eso me has ayudado mucho y entonces pues luego he visto ya, me ha entrado el gusanillo, he entrado viendo carreras de Holanda, de Bélgica, he puesto un contacto aquí con la zona, lo que había y al final un cúmulo de circunstancias que al final dices, esto es lo mío. Lo descubres, vale. Lo descubro, estoy en casa, lo disfruto. Esta es la mujer que yo quiero. Lo ves de repente, vale. Horas y al final estás tocando unos animales genéticamente superiores, Pablo, y como te digo, como a mí me gusta el proceso de cría, desde ahí hasta hacia adelante, todo lo que lleva, pues, y la competición cada vez, yo ya últimamente ni iba a la competición, me dedicaba a criar, a educar mis palomos, y era mi hermano el que salía a competir, pues al final digo, desengancho, y ya no dependo, egoístamente hablando, Pablo, no dependo de nadie. ¿Sabes? Soy yo el responsable. Vale, tocamos un punto importante. Es a través de un vídeo, vale, porque la relación entre colombicultor y colombófilo existe. La visión no es... ¿es una guerra? ¿Es una relación, una mala relación? Pablo, yo cuando estaba plenamente en colombicultura, pues veías el mensajero como un enemigo. Porque, claro, por eso es a lo que me refiero. Vale. Lo veía que una paloma que entraba a la pica o pasaba por la zona, se llevaba los palomos, perdían los palomos, te hacía correr detrás. Pero Pablo, creo que yo ahora mismo no tengo esa visión. Ya veo que es un animal, es un deporte totalmente complementario. Es decir, yo tenía una de las incertidumbres que tenía porque yo monté el palomar en pleno pueblo, es decir, en medio de la sociedad de San Bartolomé. Yo tengo los palomos a 100 metros, digamos, de la zona cero donde se sueltan los palomos. Es decir, que conviven conmigo. Y yo, Pablo, después de un año de volar palomos, no he tenido ni uno ni medio problema. Es decir, no hemos alterado el desarrollo de ninguna prueba, ni los unos ni los otros. Habré cogido 7 o 8 palomos deportivos en un año en casa. Es decir, que es totalmente complementario. Las palomas nuestras, sabes tú, que después de un aprendizaje, vuelan, hacen su hora de entrenamiento, entran, descansan, al día siguiente otra vez, lo haces a una hora que no perjudiques a los demás, es decir, con conocimiento. Pero quizás porque tú has estado en las dos partes y respetas más eso, quiero que sabes exactamente, tienes empatía. Sí, pero uno que venga nuevo, Pablo, se tiene que adaptar a eso y al poco que pregunte, es decir, que son complementarios, no es un deporte que es que totalmente es lo mismo y podemos convivir los dos. Y bueno, y ahora mismo, cuanto más gente, el problema es que hay poca gente en colombofilia, aquí en la zona mía, en la Vega Baja. Ten en cuenta, Pablo, aquí yo a un 20 kilómetros a la redonda, habrá un potencial aquí de 500 personas que tienen palomas. No, por eso hacemos el nivel de densidad de palomares, Pablo, aquí ya la quisiera Bélgica o Holanda, ¿sabes? No, es que por eso el palomo deportivo nació en España, me parece, no sé si en Valencia. Y Valencia, la Vega Baja, Murcia, ¿sabes? Entonces, es que es español, entonces es donde más hay aquí. Pero también lo que queremos es un poco promocionar la colombofilia porque es un deporte, como tú mismo estás viviendo, increíble y que merece una oportunidad para todos aquellos que buscan otra cosa diferente. Voy a hacer un inciso. ¿Qué es lo que sentiste? Porque esto es muy diferente. Cuando tú sigues una competición de palomos deportivo, estáis todos ahí apelotonados, estáis viendo con los árbitros. ¿Qué sentiste cuando viste llegar la primera paloma de competición? Pablo, eso es indescriptible. Eso es, Pablo, cuando estás ahí con el benzín, ves que están marcando palomas a 50 kilómetros o a 40, o la tuya no llega porque no puede llegar todavía, ¿no? O que te llega el vecino, me acuerdo, que llega el vecino y te marca y tú tienes... el vecino lo tengo a 600 metros, tengo 20 segundos, medio minuto, no más. Y que por 4 segundos le metas 4 palomas, ¿sabes? Es decir, Pablo, eso es adrenalina pura, yo lo vivo. Y lo vives en casa, tranquilo. Yo me aparto del palomar 300, 400 metros, no molesto ni arriba en la terraza ni nada, un sitio que tengo visibilidad total. Y me pongo yo solo, Pablo, pongo el móvil en modo avión, no quiero
Bueno, en modo avión no, porque quiero seguir el Benzin, pero quiero decirte que no quiero ni que entre ni que más. Quiero vivir ese momento, Pablo. Y ese momento que ves llegar la paloma, de arriba a las nubes, ¡fua! Arriba a la tabla, Pablo, y te marca y te quedas tranquilo. Ya ahí, ya cuando llevo un porcentaje de palomas entradas, ya me voy, me meto con ellas, me pongo a arreglarlas, a recuperarlas, ya me da igual que las otras vayan llegando más tarde. Cuando tengo el objetivo cumplido, Pablo, normal. eso ya cuando te ves arriba, Pablo, eso es... Pero eso fíjate, Pedro, que sí. yo hacía lo mismo, la gente lo interpretaba, empezaba el mundo del WhatsApp y la gente lo vive más en el WhatsApp que en la propia llegada. Y yo, no modo avión, directamente cogía el teléfono y lo olvidaba. ¿Por qué? Porque ese momento es tuyo. Es tuyo. Sí, pero hay que seguir el Benzin un poquito, ¿sabes, Pablo? Por eso Bueno, digo, yo no lo llevaría. Bueno, yo no he vivido esa época, pero yo sobre todo lo que quiero es que lleguen palomas y cuando ya, entonces ya me voy a organizar cómo van llegando, cómo quedan, pero no quiero saber nada al principio. Quiero estar pendiente de a ver si hago el primero, si... Yo también lo he hecho, en alguna ocasión he hecho eso, Pablo, no quiero saber nada, llegan mis palomas, las recupero y cuando eso digo, va, voy a ver cómo ha quedado la cosa, ¿vale? Y cuando te ves arriba, Pablo, dices, joder, he ganado, he conseguido conseguir 1000 puntos en una carrera, bueno, he estado bien, he estado compitiendo bien arriba, es decir, que he disfrutado hasta que lleva las palomas, porque tampoco la lleva al máximo, y eso es, eso de llegar el domingo en la mañana y levantarte, irte al palomar, limpiarte el palomar aprovechando que no están las palomas y ese momento de ya empiezan a marcar, eso no tiene precio. Increíble. Eso es increíble, Pablo. Dices que te gusta muchísimo lo que es la cría de la paloma, la reproducción de la paloma, vale. Sí. ¿Qué ha influido, cómo ha influido tu experiencia previa en el mundo del palomo deportivo a la hora de criar palomas mensajeras, que es otro tipo de animal, aunque es una paloma? Es decir... Pues en el día a día, Pablo, digamos, en el cuido no hay ningún cambio, Pablo. Es decir, pero vosotros sois más de macho, ¿verdad? En realidad le dais muchísimo peso al macho, en general. Bueno, pero los machos nacen de la hembra, Pablo. Que al final, no. Y en palomas mensajeras descubrirás que las hembras deportivamente, cuanto más distancia le das, mejores son. Sí. O sea, es que no has visto diferencia. No he notado diferencia porque, bueno, yo ya, pues bueno, después de tantos años, pues el tema de creo que sé criar bastante bien, sé hacer las cosas como toca, la alimentación, el tema de todo, es decir, la prevención anteriormente. Bueno, ahí no he notado cambio. He notado cambio en los animales en sí, en la genética de son animales mucho más fuertes. Enferman menos. Enferman menos. Bueno, enferman menos, Pablo, también porque Pablo, digamos que... sí, aparte de la genética de ellos, ahora mismo el destetar y vacunar y todas estas cosas que... Están mejor cuidados. Están mejor cuidados. En colombicultura no existe esa perfección, ese detalle de cuidar los animales el día a día. No, aquí la mayoría de la gente no entra en eso, Pablo. Te hago un inciso, Pedro. ¿Recuerdas la charla con Espartaco, con Fran? Sí. Vale. Hay un momento que siempre sale ese tema. Yo lo desconozco porque no vivo en una zona de palomo deportivo. Siempre se dice que el aficionado al palomo deportivo, no que tenga un nivel bajo, pero que no está tan preparado como llamáis vosotros mensajeristas. No hablo del máximo nivel, hablo en general, hablo de la media. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Pablo. Es verdad, es decir, hay gente con cuatro... Sí, hay gente que con A, B y C lleva las palomas adelante, se acuerda de tratar las palomas cuando llegan las competiciones clave, entonces lo lleva al veterinario, pam, pero no hace... Yo creo que hay mucha gente que no lleva un seguimiento. No previene, cura, Pablo, ¿vale? Cura. Nosotros somos más de prevenir, ¿sabes? De siempre, ¿no? De prevenir. Y bueno, si hay que actuar, se actúa, pero hay que prevenir. Y entonces esa cultura que hay en colombofilia, esa preocupación, no está en colombicultura. Vale, el tema de la genética, en el mundo del buche deportivo bueno, intuyo que hay mucha endogamia, es decir, parte también de que los animales, no sé si todos, pero que sean más débiles o aparte del cuidado de los mismos, es que también se hace mucho cruzamiento. ¿Es real eso? En las palomas mensajeras hay más hibridación probablemente, ¿o no es así? Bueno, yo, en el caso mío... en general, cuando he buscado rescates, como digo yo, de endogamia, es para potenciar alguna cualidad del palomo, sobre todo el fenotipo, pero bueno, yo los palomos buenos siempre lo he hecho con cruz abierto, es decir, no puedo decir que he ido siempre buscando un cruz abierto, tengo que buscar un vigor híbrido, es decir, que no puedes estar, ¿sabes, Pablo? Es decir, y en colombofilia, lo que sí que he notado, Pablo, es
eso que dice, estás tocando animales más fuertes y tienes que criar en base a lo que busques, si buscas velocidad, medio fondo, que eso al principio yo no lo tenía claro, Pablo, es decir, yo me Lo de veía las distancias. la distancia, yo toco a tus palomas, Pablo, y sé para lo que son, y he comprado otras palomas para velocidad y tal, y entonces hasta que no te haces una recomposición, te cuesta un poquito, ¿sabes? Es decir, pero ya poco a poco ya le vas cogiendo el hilo a eso también. De todas formas, en colombofilia caemos también, como todo, hay errores. Y ¿me oyes? Sí, me oyes. Se Sí. entrecorta un poquito. No, digo que caemos también en el error de ser muy técnicos. Es decir, hay gente que realmente te coge la paloma y te dice, esta es de 328. Esta es de 821. Bueno, esto es irreal. También ocurre en colombofilia. Es decir, al final que la paloma sea de gran fondo, por ejemplo, mis palomas es porque la cesta lo ha demostrado y al final se fijan unas características que fija la cesta en una estirpe determinada. Hay otro tipo de paloma que también es de gran fondo y son diferentes en la mano. Es decir, puedes buscar una holandesa y a lo mejor es distinta. En el buche, por ejemplo, en el palomo deportivo, tú supongo que morfológicamente... puse hace nada un corto de los caballos, caballos holandeses de salto. Claro, observan mucho al caballo. Con el palomo deportivo ocurre eso, observáis mucho la paloma, este machito me da buenas... Lo digo porque en la cesta, en la colombofilia, esto es un poco más... es más difuso, porque al final la cesta te pone en su sitio. Con el palomo deportivo, ¿no? Te marca la hora de vuelo de esa paloma y al final vas por ahí. Pero en el palomo deportivo, Pablo, te basas también en la competición, ¿no? En las cualidades que ha tenido ese palomo en vuelo, ¿no? Esa línea de palomo, si ha sido inteligente, si es un palomo de fuerza. Pero con 10 meses sabes que va a ser bueno, no lo sabes. Sí lo sabes. Pablo, sabes si es malo, ¿vale? El palomo, vale, es decir, bueno, vale, esto ya es mucho, esto es mucho. Sabes si es malo, es decir, es como si ves un coche pinchado y dices, ese coche no va a andar, Pablo. Es decir, bueno, con las palomas también lo sabes si va a ser mala. Lo que pasa es que... Claro. En la tocas cesta... en la mano, Pablo, tú ya la memoria que tienes en la mano de tocar palomas buenas, cuando coges un palomo dices, pues este palomo puede llegar o no puede llegar. Ahora, como te he dicho antes, son muchos eslabones que tienes que procurar que no se rompa ninguno para llevar el palomo con año y medio, 2 años y sacarle el rendimiento. Es decir, que en cualquier momento, que eso es lo que a mí también de la colombicultura me aparta, Pablo, porque tienes que... Yo, con mi hermano bien, pero cuando tienes que depender de muchísima gente, Pablo, al final tienes que... Pablo, hay un momento que el palomo tú ya no lo controlas, Pablo, es decir... Que no depende de ti. No depende de ti, entonces a mí me gusta terminar, recuperar los palomos, estar pendiente de ellos y en el momento que no están en mis manos, yo seré egoísta o seré todo lo que quiera, pero sé que a ese animal le falta algo porque sabe cómo yo lo cuido, Pablo, ¿sabes? Y cuando no está, y esto no me pasa con estos animales, Pablo, es decir, que te vuelvo a repetir que yo soy el responsable de mis éxitos o de mis fracasos. Por eso me gusta o sea, básicamente, en las dos disciplinas, tú preparas tus animales, obviamente, el palomo deportivo y la paloma mensajera. En la paloma mensajera, la parte final, después de un trabajo que el colombicultor a lo mejor no se imagina, porque la preparación del colombófilo es exhausta, está programada, tú metes una paloma en una cesta, te la sueltan y ahí dictamina la suerte, es decir, la suerte no, la suerte del torero, es decir, lo que tú te mereces lo recibes en forma de llegadas. En el mundo del palomo deportivo hay algo que ya no depende de ti. Y entonces... No depende de ti, ni eso ni luego la suelta, Pablo, son un montón de factores y decir que tu palomo a lo mejor hace 10 detalles y no le valen y luego tiene otro palomo un golpe de suerte y te gana. Nunca gana el mejor, Pablo, es decir, son muchos criterios fuera que se te escapan. Vale. Pero, ¿sabes? Y aquí está todo más controlado, depende de ti. ¿Qué echas de menos del palomo deportivo? Porque la cría la tienes ahora mismo también con las mensajeras. No echo de menos nada, Pablo. Nada. No hay una cosa que los digas... Los ratos de irme aquí a San Pascual, a la finca donde tenemos el cazadero, donde entrenamos los palomos, ese rato que echaba ahí con mis amigos, con mi hermano, es lo único que he hecho en falta. Lo demás no he hecho en falta nada porque me suple totalmente. ¿Cuál es tu objetivo principal en colombofilia? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Lo mismo? ¿Ganar como en colombicultura? ¿Conseguir los mismos éxitos? ¿Qué te has propuesto? Pablo, ahora mi objetivo es fomentar la colombofilia en mi zona. Yo sueño... Bueno, esto es importante. Yo ahora mismo, sí, yo quisiera, porque ahora mismo yo necesito de que haya más gente para poder competir, Pablo. Es decir, aquí en la provincia nuestra, pues aquí en la Vega Baja somos 10 o 12 colombófilos, muy poquitos. Tampoco ahora mismo, bueno. Pero párate, Pedro, párate un segundo. ¿Tú recuerdas aquel Pedro Mompeán
no que odiaba al colombófilo pero que no lo entendía, ¿te acuerdas? Sí. Vale, porque hay muchos así. Hay muchos así. Quiero decir que aquí el rollo de que más colombicultores se pasen a la colombofilia es que entiendan el deporte. Porque a lo mejor no saben exactamente qué. Se cree que son palomas que les quitan palomos y ya está. No. Y no es así. No es así, Pablo. Es un deporte que se practica los 12 meses del año. Es decir, es complementario. Tú sabes ahora la satisfacción. Yo esta mañana me he levantado, he llegado a las 7 al Palomar, le he abierto a mis pichones, Pablo. Esa media hora a verlos volar, Pablo. Es decir, cuando los demás están mudando, ahora mismo todos los palomos deportivos de pica, la gente está en muda, está parada. Es decir, que podrían tener, yo no digo que dejen los palomos deportivos al revés, que sigan, pero podrían tener esto como un complemento y que prueben. Yo nada más que quiero que prueben, Pablo. Y en el momento que prueben, sé que les va a gustar. Y el que te decía antes, que mi objetivo ahora es crear una zona aquí. ¿Tú te imaginas aquí que yo a 20 kilómetros, Pablo, a la rotonda, tuviera mi zona, que fuéramos 30, 40, no pido más, 50 colombófilos, Pablo, que podríamos ser todos los fines de semana competir, tener nuestro medio de transporte, un medio de transporte adecuado, seguir también con la federación, por supuesto. Bueno, con gente como tú es posible, lo que pasa es que Entonces, si eso lo consiguiéramos, Pablo, yo sé que hay un potencial tremendo, porque hay mucha gente como yo que le gusta, no es la paloma en sí, Pablo, y cuando tú tocas estos animales, ya tocan los otros, Pablo. Si yo ahora volviera otra vez a los otros, Pablo, desechaba un montón de palomos ya en base a lo que yo toca ahora, Pablo. La colombicultura cada vez se está arribando más a un nivel de exigencia físico cada vez mayor. Se busca el palomo físicamente fuerte, no el palomo, digamos, de clase o de categoría que pilla el detalle, se busca el otro. Entonces, los cuerpos que yo estoy tocando ahora, los físicos, muchos palomos no los tendría, Pablo, que lo he seguido muchas veces, ¿sabes? Pero bueno, ese es mi objetivo, Pablo, conseguir eso. Y la idea de este vídeo también es, como tú dices, pescar donde creo que tenemos que pescar, que es el gente bueno, que tiene ya una tradición de toda la vida. Sí. En tu zona, no es que se entrecorta a veces, sino en tu zona, claro, lo que tiene que entender el colombicultor, que ve las palomas mensajeras por ahí, lo que tú has dicho, has resumido, que tú eres un genetista, que tú eres un preparador, que tú eres un manager, que tú eres todo, que tú eres el comercial, que tú eres el que compra el técnico en alimentación. Es decir, hay tantísimas variables para que luego el resultado final no dependa de un árbitro de dos por mucho que sepan, sino que dependa de una cesta donde todos tienen las mismas posibilidades de llegar y donde está el peregrino, donde hay muchas cosas que impiden que las palomas lleguen, esperar una paloma de 900, poder ir, por ejemplo, que cojáis un gran fondo como Piniche o os vayáis al norte y espera una paloma de 1000 kilómetros, todo eso es magia, es magia. Eso es magia. Pedro, una cosa, dime, sigue. No digo que voy a cortar voy a cortar este enlace para hacer ya el siguiente. Lo digo para que no se me vaya, ¿vale? No toques nada. Bueno, antes de nada, Pedro, yo digo porque no quiero hacer una charla, yo creo que con que tengan 40 minutos ya es suficiente, no vamos a hacer un tostón aquí para que quiero que el colombicultor entienda que esto del live, tanto en Top Pigeon, Benzing y demás, es que tú puedes seguir la carrera. O sea, la carrera en tu casa, tú estás recibiendo tus palomas. Lo digo lo que lo entiendan porque es una cosa súper interesante ahora. Tú puedes seguir tu carrera, pero es que puedes seguir cómo están marcando. Es decir, es como si fuera una competición de buches deportivos donde tú tuvieras una aplicación y pudieras estar viendo por los árbitros online, in situ, live, quién está siendo primero, y te lo están diciendo en una aplicación. Y entonces dices, aparte de la información de las palomas que ha metido, la paloma, el número, todo, la velocidad, todo. El orden de palomas que ha metido, si porque puede marcar una paloma y no ser una paloma así designada en este caso, todo. Hostia, ha metido Pedro Monpián, ha metido ya 3 designadas, qué cabrón. Ahora bueno, pues tú puedes seguirlo, que hace que la colombofilia sea más vistosa. Mira, yo te contaré una cosa. Yo cuando mi maestro, Carlos, siempre le llamo mi maestro porque fue así, Carlos Márquez Prats, y me acuerdo que me liaba para meterme en una historia, en un negocio, porque era un hombre de negocios, y al final aquello no salió y él se murió. El futuro, que a mí no me gusta, pero esto llegará, a que tú de repente estés esperando tus palomas, pero sepas con un GPS exactamente dónde están.
Esto lo hacían por un tema de apuestas, por un casino, por Sudáfrica y demás. Era un rollo. Pierde parte de la esencia, a mí no me gusta, pero es increíble tecnológicamente que sepas que la tienes a 15 kilómetros y que la puedes ver en un móvil porque se está acercando. Bueno, quiero decir que está evolucionando. Eso ya, en el tema del palomo deportivo, ya lo último que han sacado, ya te dice dónde está el palomo concreto, te saca claro, el mapa y el edificio donde está el palomo. Pero es un palomo. ¿Te imaginas tener? No lo tienes en tus 100 palomas o en tus 90, es muy caro, tiene que hacerlo pequeñito, bueno, es así. Bueno, ahora estás con las palomas mensajeras, ya has empezado a aprender qué es lo que buscas, es decir, tu primera temporada deportiva, te has guiado un poquito por los resultados, a lo mejor yo, por ejemplo, las pocas veces que he tenido un palomo deportivo en las manos, claro, me sorprendía. Veía yo no, ya sabes cómo soy, bueno, los que me ven en el canal saben que no soy muy de cosas físicas, sino de descartes. Pero tú cogías un palomo deportivo y decías, qué alas más bonitas, porque eran alas largas, qué poco pesa el palomo deportivo. Los veías flojos muchas veces. A ti la paloma mensajera te habrá parecido un torpedo. La paloma mensajera es un atleta, un superatleta, es decir, que cambia morfológicamente, cambia de la noche al día. Ahora mismo coges un palomo deportivo y dices, ¿está enfermo? ¿Sabes la sensación que está enfermo, Pablo? Es como una paloma de gran fondo que te ha venido vacía, ¿no? Que te ha venido vacía, que lo ha dado todo. Tocas el palomo y dices, joder, si este palomo acaba de ganar en un regional, acaba de tal, y lo tocas en la mano y dices, no es lo que estás tocando ahora, Pablo. Pero bueno. Pues, ¿qué es lo que pretendo? Pues ahora, Pablo, yo quiero, porque aquí tenemos el campeonato de seguridad, pues entonces para aspirar hay que tener palomas. Yo quiero hacerme un equipo de palomas para cada... Lo que más me gusta a mí es de 500 kilómetros hacia atrás, que son las palomas que tengo ahora. Y ahora... Pues, bueno, me ha salido un velocista en el canal, madre mía. No, Pablo, me explico. Es broma. Es broma. Ahora mismo sí, velocista, porque tengo algunas palomas de tus parejas, pero no las he llevado más allá. Ahora he cogido algunas parejas más de fondo y yo lo que quiero tener es un palomar, digamos, para velocidad medio fondo y otro palomar para larga. ¿Sabes? Es decir, necesito ubicar a mi palomar para lo que yo quiero hacer, porque yo quiero ser competitivo. Sé que es difícil, Pablo. No, quiero abarcarlo. Vale. Para eso necesito 2 palomares y son palomas diferentes, Pablo, entrenamientos diferentes, secuencias diferentes. Correcto. Entonces, porque aquí, si quieres aspirar a un campeonato de seguridad a lo largo del año, Pablo, pues, es decir, que tienes que tener, además que me gusta, yo quiero competir, porque si no llega el mes de abril, has terminado y ¿qué haces con las palomas? Ya paras, ¿no? Pues tienes otro equipo que continúas y ver llegar una paloma de Lisboa o una paloma de Galicia, como han hecho ahora, pues tiene su mérito y es un orgullo tener esos animales en casa, Pablo. Bueno, de hecho aquí acabamos, por ejemplo, en el Gran Fondo, a lo mejor acabáis el mes de junio, pero por ejemplo, en donde la colombofilia es más profesional, que es en Holanda y en Bélgica, esta gente se pasa todo el verano con competición de pichones y demás y no acaba nunca, ¿sabes? Es como el mundo del buche. Correcto, y ahora he tenido la suerte de, Pablo, unos contactos ahí a nivel de una persona de aquí de España que tiene contacto directo allí con los palomares de Bélgica, con Barger y con Van Gaber, con todos, y estoy viviendo todos los fines de semana las carreras en directo, ¿sabes, Pablo? Esos nacionales de 30 a 40 mil palomas, y que tú tengas los enlaces y estés viendo eso, y cómo lo viven allí, que está esperando el chino ahí esperando a que lleguen las palomas para hacerle la entrevista. Es decir, lo tienen montado de una manera... Pablo, bueno, porque es un negocio. Pablo, es un negocio que tienen ya montado, pero nosotros no podemos llegar a eso seguramente, pero si consideramos una parte de eso, Pablo, una parte de eso... No, por eso, Pedro, el objeto de esta charla y la de Frank es básicamente que yo, en la federación, por ejemplo, de colombofilia, las federaciones, se inculca mucho, vamos a un colegio, es que en un colegio no vas a conseguir nada. Yo he ido a colegios, no es nada, sí, un 0,1, pero la gente que tiene animales, ya sea un cetrero, ya sea un hombre que tiene palomos deportivos, es decir, en palomos deportivos hay muchísima gente. Yo mismo, en mi canal, de abonados, tengo gente que se dedica al palomo deportivo y no es colombófilo, lo mira con el rabillo del ojo, pero intenta aplicar cosas de esa información. ¿Tú ahora mismo aplicarías cosas? ¿Has descubierto cosas en la colombofilia si ahora tuvieras que volver o son totalmente incompatibles? Sobre todo en las instalaciones, Pablo. ¿En cómo tenéis los palomos? Es decir, exactamente, los palomos, en el mundo del palomo deportivo, las instalaciones no se hacen con conocimiento de causa. Se hacen como se hacían antaño y se siguen haciendo. Exactamente. Entonces ahora mismo tú ves el tema de instalaciones
los palomares, el tema de ventilación, el tema de buscar la orientación, todo eso cuando haces un palomar, yo cuando hice mis palomares hace 20, 25 años, eso no lo miraba, Pablo, y ahora mismo sí, yo cambiaría mis palomares al 100%, ¿sabes? Porque claro, yo siempre me fijaba que la primera vez que te conocí me enviaste fotografías de tus, no sé, son casetones, ¿no? Sí, eso claro, sí, siempre me llamó la atención, entiendo que tiene mucho más telo, toda la historia, pero claro, como ya has visto, has podido descubrir un buen palomar, como el que tú te has hecho, con buena ventilación, no tiene nada que ver cómo están las palomas allí a cómo está en un palomo deportivo. Vale. ¿Qué consejo le darías a alguien que, como tú ya llevas un año de experiencia, el año que viene será el segundo, alguien que se pasa del palomo deportivo, siempre sale el buche, del palomo deportivo a la colombofilia? ¿Qué te has encontrado que tú dirías, no, yo en esto no es que me haya equivocado, pero lo haría, o simplemente el consejo? Es decir, ¿qué le aconsejarías en el mundo? Es decir, oye, pues mira, vete a Holanda a comprar palomas. No, yo ahora mismo no, lo que yo he hecho no se lo aconsejo a nadie, Pablo. ¿Por qué te has equivocado? No me equivoco, Pablo, no me equivoco. No me he equivocado porque yo tengo aquí animales y bueno, yo ahora en 2 o 3 años le daré forma a todo, ¿no? No me he equivocado, pero no quiero que la gente, Pablo, es decir... No, pero consejo, entiéndeme. Cualquiera que entre, yo a través de las redes sociales lo estoy haciendo, no soy amante de Facebook ni nada, pero llevo haciendo ya 1 mes o 2 meses las publicaciones. Y yo hay gente, este fin de semana mismo van a venir gente que se ha cambiado de la zona de Valencia al Mensajero, y yo le presto, van a venir y se van a llevar huevos de casa, de lo mejor que tengo, Pablo, ¿sabes? Es decir, yo no quiero que la gente se gaste dinero, quiero que la gente nos pruebe. Pero estás promocionando quiero de promocionar. Entonces, forma... aquí tienes mi casa, yo tengo aquí palomas que he comprado, Pablo, de diferentes sitios, creo que tengo buenas palomas, Pablo, sí es verdad que no están probadas muchas de ellas, y bueno, pero bueno, que yo lo que invito a la gente es a que pruebe esta afición, este deporte, que le va a pasar como a mí, no va a tener ningún trauma, no va a echar en falta nada, no va a tener mono de... Pero Pedro, te pongo un ejemplo. Si ahora mismo yo soy un chaval de 15 años y tú te dedicas al buche, al palomo deportivo, y yo voy a tu casa, por mucho que tú me des huevos de machos y demás, ¿qué quiero decir? ¿A dónde quiero llegar? Que sí, que la paloma es muy importante, que tú has comprado palomas, que tienes buenas palomas, que tienen que demostrarlo. Pero aquí lo importante, si el chaval no sabe manejar el palomo deportivo, no tendrá resultados. No los tendrá. Pero bueno, pero eso no lo va a aprender en un día, eso tiene que ir día a día. Es decir, si realmente le gusta la afición... Bueno, pero ¿cómo lo hacéis en el palomo deportivo? ¿Cómo formáis a un chaval? ¿Le formáis de alguna manera? No, Pablo, no, es que no, vale, eso no. Ahora sí, los campeonatos, hay ahora mismo a nivel de Federación Nacional, se hacen campeonatos juveniles, donde van chavales pues de familias del padre palomista o tal, y entonces llevan al hijo, y bueno, es una forma de ahí crear una amistad y probar, y ven un vínculo ahí de amistad, y ven el deporte que están viendo en su casa, y a lo mejor pues, un 2, un 3, un 5, un 10% de esos siguen para adelante. Pero no existe una promoción más allá del círculo ya del palomo. Yo no veo una promoción ni en esto. Yo te lo digo desde un punto de vista personal, quiero decir, y de experiencia, que si a un chaval se le dan huevos de buenas palomas, pero las trata igual que un buche de un palomo deportivo, que no sabe lo que es la ventilación de un palomar, que no sabe cómo tiene que alimentarla, que no sabe tantas cosas que tiene que saber para que esa paloma que le ha dado Pedro pueda venir de 100 kilómetros. Para eso estamos nosotros, Pablo, por eso no quiero que gasten dinero en palomas, tienen aquí mi casa para lo que necesiten, para que ese dinero, mucho o poco que tengan, lo empleen en lo otro. Es decir, las palomas ya las tienen en mi caso, Pablo, quiero fomentarlo de verdad. No, lo estás haciendo. ¿Sabes o no? Y darle un consejo, pues mira, este palomar, lo otro, tienes que acondicionarlo y que prueben, porque es que es un deporte que lo tienes en casa, te da más tiempo para la familia, te da más tiempo para tu trabajo, no tiene estrés, que es confort por todas partes al final. Y al que nos gustan los animales, Pablo, cuando ves esto, es que es muy bonito. Yo me levanto un sábado, empiezo el otro día, que si empiezo me voy al palomar, me suelto los pichones, luego me vengo aquí al producto, me empiezo a vacunarlos, me los llevo, me los testeto. 20.000 cosas, Pablo, que un día con otro. Ahora voy a colocar unas tablitas más aquí, ahora voy a abrirle aquí. Son detalles que tienes que ir buscando en el día a día, Pablo, que te tienen entretenido todo el día para buscar esa milésima que te haga ganar, que te haga
conseguir ese metro más por minuto, ¿sabes? Es decir, ¿cómo? Hay que hacerlo y ya está. Estás enamorado, ¿eh? Y eso es bueno. Estás enamorado. Pablo, yo estoy enamorado. Necesito, Pablo, que más gente venga y nos apoye. A nivel de federación, creo que también deben promocionar más el deporte en las redes sociales. Creo que están dejando una oportunidad grande de hacerlo. Tenemos que mejorar. ¿Tú crees que en eso, Pedro, ahora nos metemos, bueno, yo creo que tema federaciones. ¿Tú crees que las federaciones, da igual, sin especificar, sí. vale, simplemente la del Palomo Deportivo y la Colombo, ¿hace mejor trabajo o es que simplemente hay mayor número de practicantes y punto? ¿O hace un mejor trabajo la federación, la que sea, del Palomo Deportivo que la colombófila a nivel de promocionar el deporte o es lo mismo? No, a nivel de colombicultura, de Palomo Deportivo... La promoción es muy buena. Es mucho más grande. A nivel de la Comunidad Valenciana, a nivel nacional, bueno, hacen 2 competiciones al año, ¿vale? Se centran en eso y, bueno, todo el mundo quiere aspirar a llegar a ser un campeonato de eso, entonces es lo que tenemos y tenemos que llegar ahí. Pero a nivel de Comunidad Valenciana y se lucha mucho, la divulgación es máxima. ¿Pero se están perdiendo practicantes o no? Yo creo que no, Pablo. ¿Crees que no? Está, sí, hay mucha afición, Pablo. Los concursos, te ten en cuenta que el nivel de concurso es muy alto. Todos los concursos se llenan, son 100 palomos. Antes, hace 20 o 25 años, eran 70 o 75 palomos y ahora estamos en 100 palomos, Pablo. Y todos los concursos 100 porque hay mucha persona, porque hay mucho practicante, mucho aficionado, supongo que... Sí, es el cupo máximo, ¿no? Pero que parte, no sé el número de palomos, pero que la competición empiezas en noviembre y hasta mayo. Una pregunta desde mi desconocimiento. ¿Te imaginas un concurso de palomo deportivo con 30 palomas buenas o con 100? ¿Qué diferencia hay? Ni una ni la otra. 30 palomas son pocas, 100 son muchas. 30 son pocas para demostrar la calidad del animal. 30 palomas de calidad con una paloma sería muy difícil quitar los palomas. Vale, correcto. No es que no conozco. Es que siempre parece muchísimo. Pierden 30 palomos que sepan de lo que va. Es muy difícil ver separarlos. Es decir, que no van a haber circunstancias en la suelta que hagan que uno pierda y otro gane. Es decir, que es muy difícil. Vale, un detalle sobre esto. Yo sé que alabáis, o en general se alaba mucho la labor de los árbitros, porque es muy difícil. ¿Verdad? Correcto, es muy difícil. Pero al final es el árbitro, es esa parte, esa labor que el árbitro decide, la que al colombicultor le falla. Es decir, todo el trabajo que tú has hecho depende de lo que un árbitro o dos decidan cuando un macho... Esa es la parte. Pero el nivel de profesional de arbitraje ahora mismo es muy alto. Es decir, entonces el problema no es el árbitro. Son verdaderos fenómenos. El problema está más no en el arbitraje, es decir, está más la paloma, Pablo, es la que tiene que buscar las situaciones para que los palomos unos ganen y otros pierdan. Es decir, entonces, el nivel de palomas, a veces la calidad, y una paloma que en el mes de enero o febrero la sueltas y sabe desenvolverse, se mete en un ficus, se mete en un citrés, está en forma en esa fecha, esa paloma en el mes de enero o febrero puede ser buena que seleccione los palomos. Y esa misma paloma luego la echa en el Campeonato de España y como no está físicamente, ya no tiene plenitud, pues entonces vas a un Campeonato de España y de 7 palomas que son las que tienen que dilucidar quién gana, te salen 4 o 5 palomas que no marcan diferencia, Pablo. Pero eso también te puede ocurrir con las mensajeras, que de repente llegas a un 500 una paloma que está en su como un ciclista en su pico. Pablo, pero tú eres la que la metes en la cesta, Pablo. Es decir, vale, que tú decides. Tú decides, Pablo. Es decir, que yo a lo que voy es que hay cosas que ahí yo decido, Pablo. Si la paloma el problema es mío, si he metido la paloma y no está en condiciones, no la lleves. Tiene un equipo de palomas y lleva otra, Pablo, ¿sabes? No, pero esas cosas, el nivel de colombicultura es la paloma la que marca la diferencia y muchas veces te gusta. Los árbitros, Pablo, ahora hoy en día son... No, yo decía lo del árbitro porque es todo en directo, Pablo, si me parece un trabajo dificilísimo, pero al final es como en el mundo del fútbol. La gente en quien se caga en el árbitro porque me ha sacado la tarjeta. No es el problema el árbitro. Vale. A nivel de concurso federativo, los árbitros están... Te hago una pregunta, ya no sobre los árbitros. Se la hice a Fran.
Una paloma mensajera del año 80, buenísima, hoy en día sirve, especialmente en el gran fondo, sirve, o sea, es buena, podría ganar, vale. Sí. ¿Un palomo deportivo del año 80 haría algo hoy? No. Él me contestó lo mismo. No, entonces significa que haya habido una evolución del deporte. El problema es que la evolución no ha sido positiva. Es otra cosa. La evolución, Pablo, no ha sido deportiva porque, mira, otra cosa, otro factor que yo destacaría es que la paloma mensajera no ha perdido su naturaleza de paloma salvaje. Correcto. Es decir, no la ha perdido. Y el palomo deportivo lo hemos domesticado, le hemos genéticamente es el mejor palomo que puede haber hoy en día, pero intrínsecamente le hemos metido unos valores al palomo, le hemos metido unos vicios. Es decir, el palomo es muy bueno cuando está en paloma, Pablo. Cuando pierde la paloma, Pablo, tenemos burros. Es decir, animales. No saben resolver la situación, Pablo. Es decir, ¿por qué? Porque le hemos metido una conducta, la colombicultura se ha profesionalizado, entre comillas, pero no hemos ido a unas conductas buscando la comodidad nuestra, Pablo. Les falta clase. Les falta clase. No les falta clase, Pablo. No clase. Han perdido la clase porque nosotros, Pablo, le hemos metido una serie de conductas, de pautas al palomo en el día a día. No voy a entrar si el cajón, si los cazaderos de paga, no quiero entrar en ese tema. Vale. Pero hemos buscado la comodidad nuestra, es decir, llegar y decir, antes de buscar la supervivencia, ese palomo que había antes, que lo soltabas, se subía arriba, salía a cazar pica. Hoy en día, no, el palomo ha perdido, es el mejor de todos los tiempos, pero ha perdido esas cosas, Pablo. Y la paloma mensajera sigue siendo lo que era antes bueno, hoy sigue siendo bueno, Pablo. Vale, el colombicultor que se pasa a la colombofilia tiene que entender, que supongo que ocurre igual, que todo depende de él. Es decir, que el éxito o el fracaso es suyo. Sí, por supuesto. Claro. Se fabrica un palomar, qué palomas mete, cómo las prepara, que esto no es suerte, al revés. Ahí en la tabla, la que marca en la tabla y el Benzu. Y lo demás, ya está. No hay excusa, Pablo. Vale. No hay. Bueno, oye, lo dicho, te veo más joven, ¿eh? Te veo más joven. Yo creo que la colombofilia te ha sentado bien. Y la verdad que disfrutar de este deporte y en casa, como digo yo, no tiene precio, Pablo. No tiene precio. Y a ver si consigo eso, sigo aquí a traer gente, Pablo, crear mi zona. Yo creo que tú lo tienes bien porque al ser una persona reconocible, muy reconocible en el mundo del palomo deportivo, yo creo que para algunos ha sido un poco un shock, porque tu hermano sigue, ¿vale? El día que tu hermano también se pase a la colombofilia ya hemos cagado. Sí, yo creo que esto es un deporte que también va bien cuando nos vamos haciendo mayores, Pablo. También. Bueno, a veces que claro. Un deporte, el otro es un deporte antiedad, porque por lo que estamos hablando, y este es un deporte, como lo practicas en casa, cuando te vas haciendo mayor, sigues practicándolo en casa. Tener 80 no pasa años nada. y estás 80 años y estás practicando. Tienes tus palomitas, las llevas al club. Además que quiero formar un club aquí en San Bartolomé. Muy bien. Estoy pendiente con Felipe Camacho, el presidente de aquí de la Comunidad Valenciana. Sí, le conozco. Al cual estoy muy agradecido. Que ahora, a la hora de poner el palomar, me dio el certificado, el REGEPA, ¿sabes? Es decir, el alta del palomar, fui al ayuntamiento. Te ayudó, muy bien. Me ayudó perfectamente. Pero creo que eso en Valencia, eso sí se está haciendo muy bien. Sí, Pablo, eso se está haciendo muy bien. A mí me lo facilitó un montón, Pablo, llegar ahí al Pro Orihuela y registrar mi palomar, que lo voy a colocar con este permiso, con este número. Pero no tener problemas, ni rollos, ni historias. Exactamente, un encanto. Y entonces a lo que voy, y intentar crear aquí una zona y poder competir. ¿Qué es lo que tiene que hacer la federación, Pablo? Buscar que haya un juego limpio, una igualdad de condiciones a la hora de competir, ¿sabes, Pablo? Es decir, yo quiero competir en la provincia mía de Alicante, pero tengo que conseguir que tengamos una zona donde hayan palomares de 20 kilómetros a la redonda, Pablo, que independientemente de que el aire sople de una manera, sople de otra, yo soy competitivo y quiero ganar en igualdad de condiciones, Pablo. Es decir, yo no puedo competir con palomares que tengo a 50 o 60 kilómetros, ¿sabes? Y que marquen una hora antes que yo, o yo ganarles cuando el aire entra para mí, tampoco lo quiero, Pablo. Eso el colombicultor, futuro colombófilo, también lo descubría. Como todo en la vida, hay cosas buenas y cosas malas, o cosas a mejorar. Y la colombofilia lo que tiene es que si la colombofilia fuera que todos los palomares están a 40 kilómetros o a 30 kilómetros todos cerquita, entonces sería extraordinaria, que es así como nació en Bélgica, con apuestas, todos tenían un palomar. La dispersión, especialmente en España, ¿qué provoca?
Por eso muchas veces hay muchos colombófilos como nosotros que nos gusta el gran fondo, porque esa diferencia se acaba. Es más cara Claro, todo eso. claro. Es más cara. Y en velocidad, muchas veces, lo he dicho en muchos vídeos, la gente piensa, no, es que soy un velocista de la leche, y no se da cuenta que vive en el mejor sitio, en la mejor del palomar es ubicación, clave. y un minuto es clave. Bueno, pues Claro, vale. ¿Se puede contrarrestar? Sí, claro. Tú también tienes la potestad de conseguir mejores palomas, prepararlas mejor, intentar reducir. Ahora, tú haces más esfuerzo, eso también lo tienen que entender. Los deportes no son justos. Parto a eso. Si yo tengo que adaptarme a las adversidades, Pablo. Yo tengo que conseguir meter 5 palomas antes que el que tenga una mejor ubicación mía. Sí, eso lo sé, Pablo. Para eso tendrás que hacer viudos. Para eso tendrás que hacer viudos. Sí, Pablo, sí. Ya este año ya he hecho. Pero que al final, si yo quiero competir con todos, es decir, pero que cada uno tenga su zona y donde captemos los 1000 puntos en un radio de 15 o 20 kilómetros y tú los captas en el tuyo. Y yo voy a competir contigo, pero yo en mi zona y tú en tu zona. ¿Sabes o no? Pero yo no puedo competir un día que viene el aire, que me entran a mí mis palomas, contigo, que está a 50 o 60 kilómetros. O un día normal, que entren las palomas arriba y mis palomas tengan que hacer 50 kilómetros más, cruzando montañas, halcones, toda la persona. Lo que el colombicultor descubrirá con el tiempo, cuando se pasa esta afición, es que el viento es determinante en esta afición. ¿Por qué? Porque si no hubiera viento, no habría ningún problema. Todos siempre serían en igualdad, no, porque siempre hay palomares mejor ubicados. Pero el viento modifica muchas veces el resultado. Mira, en la Suelta Internacional de Barcelona, en las vísperas, cuando van a soltar, ya saben qué país va a ganar. Claro. Es decir, ya lo saben. O sea, imagina, dice, ¿cómo van a saber? Está pasando ahora, Pablo, me lo dicen. Van a marcar de Bélgica, el chino Clique va a marcar esta semana bien, o esta semana va a marcar Ton. Y dices, ¿cómo es posible? Bueno, porque el viento, la deriva, ayuda a que eso suceda. Solo un inciso que no quiero que se me acabe antes de que se me pase. Estamos hilando, estamos cosiendo aquí colombicultura, colombofilia, de una forma amistosa. Una de las cosas que yo veo en la colombicultura, que yo sí creo que es bueno y que no hay en colombofilia, alabamos el benzing, el top pigeon y toda esta historia del live, pero allí os veis más. Os miráis, quizás de una forma más hipócrita, pero os miráis más a los ojos, es decir, coincidís más en los concursos, hay más relaciones sociales. ¿Eso es malo? ¿Estás harto de eso? Pablo, yo nunca, yo mi forma de practicar la colombicultura, yo soy una persona que, bueno, me he apartado siempre al margen. Para mucha gente soy una persona rara en ese aspecto, ¿no? Pero o sea, eres como yo, vale, yo lo digo, yo lo digo. Yo he de llegar allí, como yo mis palomos sé cómo trabajan y sé cómo lo hacen. No necesitas verlo, tú no ves la carrera, no ves la competición. Estoy apartado, digamos, con mi coche y mi walkie, por si tengo que echar para un lado para otro. Y con unos prismáticos. Con unos prismáticos, Pablo, y estás controlando la suelta a distancia. Mi hermano está, digamos, estaba a punto de suelta, o otra persona. Mi hermano últimamente ya no baja ni en la terraza, Pablo. Es decir, se tiene que quedar en la terraza, porque el palomo estando en paloma no le pasa nada, no se pierde. El palomo lo que tienes que controlarlo es cuando deja la paloma, Pablo. Entonces... Para no perderlo. Para no perderlo. Bueno, pero el GPS habrá ayudado en ese sentido, ¿no? Pablo, pero el GPS, si lo coge quien lo tiene que coger, le quita las pilas y se acabó el GPS. Ya está, vale. O sea, que esto existe. Vale, lo que has dicho al principio de la charla. Esto al principio, en el campeonato regional aquí en Santa Pola, un palomo del año pasado de estima, una tarde los palomos se levantan, el palomo se quedó engañado en un ficu, sale mi hermano controlando desde la terraza, lo ve entrar, caer de picado en medio de una calle, deja de pitar, el palomo se lo han llevado. Empieza tal, bueno, por la noche se tuvo que rescatar el palomo, Pablo. Mira, te contaré una pequeña anécdota. Cuando yo vivía en el aeropuerto, mi padre siempre ha sido director de aeropuertos y demás, y un día en un árbol, en un acebuche, yo no podía tener palomas, pero iba loco, yo no lo había visto en mi vida, me encuentro 9 palomos pintados dentro de un árbol. Y los podía coger con la mano todos. Te estoy hablando del año 93, por ahí. No había ni GPS ni historias. Pablo, coger un palomo en medio minuto, Pablo. Coger un palomo es marcarle, tirarlo con él al suelo y cogerlo, Pablo. Medio minuto, Pablo. Y en un minuto te has cogido el palomo y si no quieres quitarle el chip porque te entretiene, le arrancas la pluma de la cola o le arrancas la cola, dejas el chip en el suelo y te vas. La cola es donde ahí va insertado el GPS. Lleva un enganche en la pluma central de la cola y ahí se inserta el chip. Vale, ok, no desconocía. Como un plumín, Pablo. Vale, con una antena. Y ahí la lleva insertada en la cola detrás. Yo creo que el objetivo del vídeo está conseguido, es decir, el objetivo del vídeo era familiarizar un poquito al colombicultor que tiene dudas
que como Pedro se ha querido pasar a la colombofilia y ha descubierto un Edén, ha descubierto algo que no imaginaba, y a lo mejor el colombicultor tiene dudas. No, que esto es increíble, es un deporte maravilloso. No se trata de comparar, porque tú has vivido la época dorada de la colombicultura. Son complementarios, Pablo, claro. Totalmente. Pero tú ves, yo por ejemplo, sé de gente que se ha pasado a la colombofilia y durante un tiempo, no sé si fue tu caso, creo que sí también, durante un año, 2, quisieron hacer las dos cosas. Pero luego siempre tuvieron que al final dejar una. Ya, Pablo, yo hice un puente, digamos, tienes que llegar un momento que cortar, dejar de criar, recoger palomas y volver a empezar a criar, diseñar el palomar, crear, es decir, que entonces tienes que, es una transición natural, pero es una transición yo llevo ya 2 años sin criar palomas deportivas, y bueno, y es el tiempo que llevo en esto. No, pero hay gente que a lo mejor piensa, puedo hacer las dos cosas, pero eso es incompatible con lo que me has dicho al principio del vídeo, que me has dicho, esto es una locura, tienes que vivir la colombicultura todos los días. ¿Cómo vas a hacer las dos cosas? Es muy difícil, es imposible. Pablo, es tener tiempo, porque a lo mejor... Hay que tener tiempo, vale. Tener tiempo, es decir, una persona que tenga un trabajo que se lo permita, tener tiempo, echar 3, 4 parejicas, 5, tampoco es cuestión de echar mucho, y probar, Pablo, es decir, es complementario, porque ahora mismo, fíjate, ¿qué hace ahora un colombicultor, aparte de mudar los palomos? Pues podría estar entrenando pichones. Podría hacer las dos cosas. Vale, llegar el fin de semana, te encestas tus palomas o se las mandas a uno para que las lleve al club y tú el domingo a la mañana las ves llegar a casa. Y por la tarde yo creo, Pedro, que la mejor manera de enganchar a alguien, más allá de sus conocimientos, es cuando esos huevos que tú les has dado se conviertan en pichones y un día se vaya a 100 kilómetros progresivamente y suelte las palomas y le lleguen a su casa, dirá, joder, de 100 kilómetros. Y luego me voy a 200 y vuelven. ¿Te acuerdas cuando yo me enganché, Pablo? Que yo me enganché porque tenía palomas mensajeras para cambiar los huevos a los deportivos. Sí, nodrizas, lo que hacéis. Hace 2 años, el verano ese que cogí, que terminé la época de cría y solté las palomas mensajeras, Pablo. Me acuerdo. Y me iba a Tobarra a soltarlas, Pablo. Y te decía, Pablo... Y estabas alucinado. Estaba alucinado. Digo, hostia, Pablo, que me he ido a 100 kilómetros y me han venido las palomas. Yo decía, está chalado. Además parece que estabas... Claro, es que esta afición, Pablo, tiene eso, que una vez que la pruebes, cualquier persona que coja los animales y se vaya ahí a 30, 40 kilómetros, suelte los pichones y cuando llegue a casa vea que las tienes allí y dice, joder, esto es... ¿Sabes? Y ya cuando llega a la competición y estás ahí en la lucha y llegar esa paloma. Me acuerdo la primera carrera que hice, Pablo, la hice en diciembre, el campeonato de jóvenes. Llevé ahí 7, 8 palomas. Tenía yo ilusión, una carrera de 950 kilómetros. Se hizo muy dura, Pablo, porque las carreras, otra cosa que me da cuenta, que a mí me gusta que sean de 1100, 1200, de para abajo, Pablo. Lo demás no. Claro, pero si eso es lo que... Lo demás es aire. Lo que testea la paloma, claro. Lo demás es aire. Una carrera de 950 kilómetros, Pablo. Me llegó el pichón. 950 metros por minuto. 950 metros por minuto, 958. Bueno, pues me llegó el pichón de aquella manera, una paloma que además, la paloma creo que es la mejor que tengo en el palomar, Pablo, porque he hecho 3 carreras, las 3 carreras están en las 3 primeras. Y me llegó extenuada, vino a ganar, Pablo, pero me perdió 4 minutos en la nave que tengo enfrente del palomar. Porque claro, no había motivación, la paloma no estaba, claro. No, era una pichona, no sabía lo que tenía que hacer, no tenía el aprendizaje total. ¿Qué 4 minutos, Pablo, pasé ahí? Claro, eternos, los he pasado. Es el peor momento del colombófilo, cuando dices, bueno, métete. Que tenga la paloma en casa, que no haya marca a nadie, que tú seas el primero y que cuando entre la paloma te veas 2 palomos delante porque hayas perdido eso, Pablo, eso... Bueno, pero escucha, no se va a olvidar en la vida, Pablo. Te pierden campeonatos. Te hace mejorar. ¿Sabes? Claro. Ya no me ha vuelto a pasar. Ya digo, no, cuando vengáis vais a entrar. Y entran, Pablo, entran. Tú no has visto, yo he estado en Tailandia, esperando una suelta de 500 kilómetros con una humedad del copón, y están ahí con palomas, otro tipo de palomas, un tipo especial que mueve mucho el ala, y estaban todo el rato los tailandeses con palomas así, para que las palomas, en cuanto vieran una paloma, y se tiraban, estaban acostumbradas a ese movimiento, lo asociaban, y 5 segundos, plum, 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 para adentro. No, como se caza el torcá se caza así. Pues igual. El torcá se caza con el reclamo de la paloma. Se ponen eso, sacan un palito por encima de la olivera, hacen el reclamo, el torcá entra y ahí lo cogen. Ahí le tiran. Es un mundo increíble. Pablo, me acuerdo de otra carrera que hice, no me acuerdo, pero fue un 300 kilómetros de jóvenes, Pablo, y me acuerdo que llevé 2 cestas de paloma, las llevé ahí todas, y bueno, que metí al reloj una cesta y cuando me di cuenta, llevé palomas de otro compañero, habían cerrado ya mi reloj y quedaba una cesta mía sin meter. Bueno, total que las metí en el camión fuera de competición. Pablo, me vinieron 30 palomas ese día juntas. ¿Tú sabes lo que es un bando de palomas, Pablo?
ese día me acuerdo que se me pusieron encima Claro. de la tabla, porque te lo iba a decir, porque ya desde entonces me para. Llegar un bando de 300 30 palomas. arriba, no me acuerdo la clasificación, pero me acuerdo que metí ahí en las 20 primeras un montón de palomas, Pablo. Tú sabes esa satisfacción ahí. No, la he vivido, la he vivido. Es que es adrenalina pura, es adrenalina pura. Y además luego te pasas todo el día contento. Es como, tienes una satisfacción personal brutal. Genera muchas emociones, Sí. Pedro, se me acaba el tiempo. Lo vamos a dejar aquí. Me ha encantado la charla. Fuerte abrazo igualmente. La charla va a ser guapa para que la gente la vea, para ver si en tu zona se hacen más colombófilos, que ese es el objetivo de la charla, no es otra, que haya más colombófilos en este mundo. Y muchísimas gracias, te va a ir muy bien porque tienes una cosa muy importante, que es actitud. Y la actitud, es decir, tú tienes ganas de mejorar, y eso es clave en este deporte, porque eso te implica, quiero aprender, quiero saber, quiero ganar, y eso está muy bien, a ver si lo inculcas por esa zona. Y yo quiero, Pablo, agradecerte, y aquí a través, aprovechar ahora que es la primera vez que hacemos esto, agradecerte a ti el trabajo que estás haciendo ya muchos años, yo te conozco a ti muchos años, y estás haciendo una labor de divulgación de la colombofilia en este caso, y del palomo en general, que es digno de alabar. Sé por dónde has pasado, porque lo tuyo no ha sido fácil también. No. Y me alegro que te vaya bien, Pablo, de que puedas vivir honestamente con esta profesión que tú has escogido. Es necesaria, Pablo, y sé que a veces hay momentos que dices, desconecto, pero no lo hagas nunca, Pablo, sigue, porque te necesitamos y estás haciendo una labor grandísima, y gente como tú hace falta, Pablo. Hace falta y divulgar lo que tú haces, muy meritorio, Pablo, y gente como tú, la verdad que pasará a la historia y quedará. El legado tuyo va a quedar, Pablo. ¿Sabes qué es lo que tú tienes que mirar? Más allá de lo que tú ahora estás consiguiendo día a día, piensa que en un futuro... Sí, que los vídeos quedarán allí. Tu hija verá el legado de tu padre. Y eso es el mayor orgullo que puedes tener, Pablo. ¿Sabes? Vale, ahora hay un delay. Bueno, nada, Pedro, te agradezco muchísimo esas palabras y venga, vamos a seguir construyendo colombofilia. Un abrazo muy fuerte. Cuídate, macho. Hasta luego, Adiós, Pablo. chao.